Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. ¿Qué tal? Hola Jonah, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido una vez más. Queremos seguir estudiando la Biblia, ese libro que un día llegó a nuestras vidas y que día a día la va impactando. Y tenemos un tema sobre la mesa, la iglesia. Un tema que es muy nombrado, porque se le llama iglesia a cualquier cosa, pero vamos a tratar de ver en forma simple lo que es la iglesia, lo que representa, por qué tengo que congregarme. Entonces, tenemos que pensar básicamente en dos cosas: la iglesia como cuerpo de Cristo y la iglesia local. Es interesante que a pesar, y lo vamos a ver versículo a versículo, pero te cuento que a pesar de que el cuerpo de Cristo, familia de Dios, o también se utiliza el término iglesia universal, está en la Biblia, hay personas que le decís iglesia universal y te contestan que eso es una barbaridad, un invento, y solamente creen en la iglesia local. Y simplemente basándose en la palabra eclesia, que aparece más veces como iglesia local que como familia de Dios. Por eso te digo que hay muchas cosas que yo las estudiaba en los libros, pero cuando empecé a vivir y a compartir con otros pastores, si ponemos 5 pastores vamos a tener diferentes posiciones, pero nosotros vamos a ver lo que nosotros creemos. La iglesia como familia de Dios, manifestándose a través de iglesias locales en Costa Rica, y dentro de Costa Rica podemos decir diferentes barrios, y a través del mundo. Cada persona nacida de nuevo es parte de la iglesia. Entonces, como ya sabe, este material que estamos compartiendo usted lo puede tener y le va a poder ir agregando cosas cuando vuelva a mirar el programa en el canal 31 o en el canal de YouTube. Vamos a pensar, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Bueno, tenemos algunas cosas acá que creemos que es importante compartir con usted. Unas por organización, y las vamos a ir explicando poco a poco. Unas por comunión con los hermanos, para la enseñanza, para adoración y para poder también ser parte del servicio. Si usted se pone a pensar un poco, son cosas, tal vez alguna de ellas usted las podría hacer sola, digamos ahora enseñanza, digamos que usted tal vez podría escuchar por internet algo, etcétera. Pero hay cosas que definitivamente usted solo dentro de una iglesia local puede hacer, como por ejemplo la comunión con los hermanos. El participar de la cena. Cosa que no lo puedo hacer en otro lugar. La cena del Señor la participo como iglesia local. Y es interesante porque hay una organización, pero es un organismo. Y eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. No sé cómo hacen los que solamente creen en la iglesia local, pero no creen en la familia de Dios o iglesia universal, no tienen que creer en el organismo. Y la iglesia es un organismo vivo. Tenemos que saber algunas cosas que no tienen que suceder. Si usted dice, yo soy la iglesia, usted tiene razón. Usted es la iglesia porque Cristo vive en usted y le compró con su sangre. Pero eso no lo exime de la responsabilidad de tener que congregarse. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Una iglesia que predique el evangelio, una iglesia que se interese por la obra misionera. Si no hay obra misionera, y las misiones comenzaron con Cristo, desde que dejó lo que estaba haciendo para venir al mundo, entonces una iglesia donde yo me sienta amado, donde haya gente cariñosa, que se practique la Biblia, y por supuesto que sea una iglesia 100% escritural. Y tengamos cuidado con esto, porque a veces escucho personas que dicen, no, es que lo que están predicando es de la Biblia. ¿Nunca te pasó? Ah, sí, es que en mi iglesia se predica la Biblia. Sí, pero ¿cómo se predica la Biblia? Ese es el tema. Porque cualquier secta puede utilizar la Biblia, pero no todos enseñan la palabra de Dios trazándola, como dice el apóstol Pablo, de manera correcta, enseñando lo que es sana doctrina. Y aquí recae también la responsabilidad que tenemos cada uno de los asistentes a poder también nosotros estudiar por nuestra propia cuenta y comprobar
de verdad si lo que nos están transmitiendo desde un púlpito es lo que la palabra de Dios dice. Ya estudiamos antes lo que es la salvación, estudiamos lo que es la seguridad de salvación, estudiamos el devocional, estudiamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el asistir a la iglesia va a ser la consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. No hay opción. No podemos decir, soy salvo pero no voy a la iglesia. Soy salvo, soy la iglesia y me voy a congregar porque amo lo que Dios ama. Vamos a buscar algunos versículos que me muestren lo que es la iglesia. Y no la iglesia como iglesia local, sino la iglesia como un organismo. Colosenses, le voy a dar los 3 para que los busque. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Y después vamos a leer 1 Corintios 12, 13. Usted los puede ir buscando ahí en su casa. Y le voy a decir algunas cosas que se creen normalmente. Nosotros creemos que la iglesia comienza con el ministerio del Espíritu Santo viniendo a vivir la vida de las personas y se concreta literalmente en Pentecostés. Pero usted va a encontrar diferentes posiciones. Va a encontrar personas que creen que la iglesia comenzó cuando Jesús recorría Galilea. Otros teólogos serios van a creer o van a enseñar que la iglesia comenzó en la Cena del Señor. Otros van a enseñar que la iglesia comenzó en la cruz. Bueno, yo respeto a cada uno de ellos, pero necesito disentir porque lo veo diferente. Para que la iglesia como organismo, y son los versículos que vamos a leer ahora, pueda formarse, tenía que hacer una cabeza celestial para que haya una iglesia terrenal. Si yo digo que la iglesia comenzó en el libro de Mateo cuando Jesús recorría Galilea, está bien, pero es un libro escrito para los judíos y está haciendo que Jesús camine en un terreno judío y que haga señales. Entonces hoy habría profetas y todas las señales que seguían a los profetas y a los apóstoles. Si afirmo una cosa, tengo que afirmar todo lo demás. Entonces, creo que en el Antiguo Testamento no hay una sola mención de la iglesia, aunque aparece la palabra iglesia, pero no tenemos una sola mención. Y sí vemos la iglesia como un misterio que estaba escondido y que fue revelado por el apóstol Pablo. ¿Tenés el de Colosenses capítulo 1, versículo 18? Y él es la iglesia, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y él es la cabeza. ¿Cómo lo explicarías haciéndole preguntas? Porque acordate que en algunos programas le empezamos a hacer preguntas para mostrarle a nuestros televidentes cómo le hacemos preguntas a la Biblia. Uh-huh. ¿Quién es la cabeza? Hay que preguntar quién es la cabeza, sí. ¿Cómo sabemos acá quién es la cabeza? Tal vez leemos el versículo 15 y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es Él? Todavía hay que ir más atrás. Sí, por eso hay que leer todo el contexto. Entonces, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Acá ya sabemos que es el amado Hijo. ¿Y qué tenemos? Redención. ¿Por qué tenemos redención? Por su sangre. ¿Qué más tenemos? Perdón de pecados. Sigue toda la línea y dice, y Él, ¿quién es Él? Su amado Hijo. Él es ante todas las cosas, Él es la cabeza del cuerpo. La palabra que utiliza aquí iglesia es eclesia, pero tiene que ver con salir. Hay un contraste que se puede hacer. El pueblo de Israel venía a adorar a Jerusalén. La iglesia sale a compartir. Si una iglesia no sale, no es la iglesia. Llamados afuera con un propósito, a salir. Pero habla de un cuerpo. ¿Qué es ese cuerpo, Jonathan? Versículo 18. La cabeza del cuerpo dice que es la iglesia. Bien. ¿Y dónde vemos el cuerpo? ¿Cómo podemos explicar lo que es el cuerpo? Porque el apóstol Pablo lo va a explicar. ¿Cómo hacemos para ser parte de ese cuerpo? Hasta en el momento de ser salvos.
Sí, pero ¿cómo explicamos el cuerpo? Buscate 1 Corintios 12, 13, mientras yo voy a mantener acá el libro abierto para poder leer Efesios. El cuerpo de Cristo, el capítulo 12 de Corintios. ¿Qué dice en cuanto al cuerpo? Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se os dio a beber de un mismo espíritu. Y anterior y posterior, los versículos que dicen. El 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Está utilizando el cuerpo humano como figura para poder decir que todos se necesitan. Y ahí introduce que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo, tal cual como lo dijiste, cuando recibimos a Cristo. Ahora, en el versículo de Efesios y en el versículo de Colosenses habla de cuerpo. En el de Corintios habla de cuerpo. Voy a leer el de Efesios, versículo 21 y 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted va a encontrar siempre que para que el cuerpo de Cristo, que somos todos los que nacimos de nuevo, no importa el lugar donde nos encontremos, Dios no tiene ningún tipo de denominación, ni compañerismo, ni nombre. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez, seguidores de Jesús, los del camino, pero no hay una denominación en la Biblia. Hay los que somos nacidos de nuevo. Los que somos nacidos de nuevo somos partes del cuerpo de Cristo, por consecuencia somos la iglesia. Entonces, la cabeza celestial, Cristo, y el cuerpo que somos los cristianos, que nos reunimos en diferentes lugares como iglesia local. En el versículo que leíste de 1 Corintios dice que por un solo espíritu, ¿qué espíritu? Espíritu Santo. Somos todos bautizados en un cuerpo. La idea es que somos injertados dentro del cuerpo de Cristo para poder ser parte de la iglesia. Cuando vas a leer el mismo concepto en Romanos, me habla de bautizados en un cuerpo. O sea, soy salvo y por consecuencia soy parte de la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo bautiza a cada creyente en un cuerpo. Y aunque somos diferentes uno del otro, todos formamos un cuerpo porque tenemos el mismo Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Si vio el programa anterior o alguno de ellos, hablamos de lo que es cuando mora Dios en nuestra vida. Entonces, para poder entender esto es muy fácil. Voy a la Biblia, pero también mira el cuerpo humano. Yo no le puedo decir a mi mano que no la necesito. El cuerpo se necesita. Entonces, el cuerpo de Cristo es uno. Una persona que es parte del cuerpo de Cristo tiene dones que Dios le da en el momento de nacer, pero para poder ser parte del cuerpo de Cristo tenemos que estar sellados. Y hemos hablado de esto en programas anteriores. Sí. Sellados es oír la palabra de Dios. Le dimos el orden. Sí. Oír, creer y ser sellados. Cuando una persona oye la palabra de Dios y cree y es sellado, es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y siempre la cabeza va a ser Cristo. ¿Y qué va a tener? Va a tener el Espíritu Santo, por consecuencia va a poder tener un andar diferente. Ahora, más o menos, ya faltaría mucho más, ya sabemos que todos los que creen, todos los que nacen de nuevo, son partes de la iglesia de Cristo. Son santos, son justos, son hijos de Dios. Pero ¿por qué es necesaria entonces una iglesia local si yo soy la iglesia? ¿Para qué me tengo que congregar? Bueno, hablamos, cuando iniciamos el programa, dijimos unas 5 al menos. Unas 5. Sí, las mencionamos, pero no las explicamos. Y tenemos un montón de versículos en la Biblia que podríamos leer. De hecho, la misma palabra eclesia se utiliza para iglesia local, como para iglesia, como familia de Dios, cuerpo de Cristo, iglesia universal, iglesia invisible, el nombre que le quieran dar a
las personas que son salvas, nacidas de nuevo. Vamos a buscar algunos versículos. ¿Cuál tenés por ahí? Se lo voy a mencionar a usted. Los tengo anotados acá para que los tenga en su casa. 1 Corintios 14, 33 es uno de los que vamos a leer. Vamos a leer después Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47. Filipenses 1.1 y 1 Corintios 14, 40. Colosenses 2.5 y 1 Corintios 11.6. En ese orden vamos a ir leyendo y explicándole a usted uno por uno. ¿Cuál tenés primero? El de Corintios. Léelo, por favor. 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bien, ¿a qué iglesia se refiere ahí? ¿A la iglesia local o al cuerpo de Cristo como familia de Dios o como iglesia universal? Para saber eso, a quién está escribiendo la carta, qué estaba sucediendo. Estás leyendo la carta de Corintios. ¿Por qué Pablo escribe esa carta? Leyendo solo ese versículo, creo que tendría muy poca información para... Pero conoces el libro de Corintios. Lo que pasa es que no... De hecho, tiene que saber usted que nosotros no estudiamos antes, estamos estudiando ahora. Por eso lo agarro así a Jonathan, que me quede ahí. ¿Qué idea tenés de Corintios? Era una iglesia perfecta. ¿Estarías miembro de la iglesia de Corintios? No recuerdo. ¿Te acordás cómo eran los corintios? Uno se acostó con la madrastra, por ejemplo. Sí. Había inmoralidad de todo tipo. Había carnalidad. ¿Y qué le dice ahí? Y no es Dios de confusión, dice, sino de paz. ¿En dónde? Como en todas las iglesias de los santos. En la iglesia donde están los santos. Cuando pensamos en la iglesia donde están los santos, le llama santos a aquellos que son parte de la iglesia. Y Pablo le estaba escribiendo a una iglesia local, que es la iglesia de Corintios. Ahora, sigamos buscando donde se reúnen los santos. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Que lo podemos sacar de los pelos así. Por ejemplo, yo creo perfectamente, y lo vamos a ver en algún momento, que tengo que bautizarme, pero no puedo usar este versículo para eso específicamente y decir que eso me añade a la iglesia. Le voy a leer el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá vemos algunas características del comienzo de la iglesia. Ahora, cuando voy al libro de los Hechos, ¿veo la iglesia? Sí, pero ¿es la iglesia de hoy, Jonathan? ¿Por qué no? Estamos hablando de la iglesia local, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Qué tipo de evangelio predicaba esta iglesia a diferencia de hoy? No, ninguno diferente. Claro que sí. Ellos predicaban, todavía estaban en la transición de predicar la ley. Y nosotros predicamos absolutamente la gracia. Si vas a hacer un recorrido por el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que todavía estamos en un terreno netamente judío, donde todavía se predicaba la ley y empezó la gracia a hacer una transición hasta que llegas al capítulo 7, donde matan a Esteban y después aparece Pablo en acción. Pero, ¿por qué empieza acá? Acá habla de estaban unánimes, estaban en el templo, partían el pan, comían juntos, algo que nosotros tenemos que hacer hoy, literalmente, y querían cumplir con el propósito de Dios. ¿Hay cosas que no son aplicables para nosotros? Obviamente no. ¿Cuáles? No vamos a vender todas las cosas, no vamos a tener todas las cosas en común, pero sí lo de las necesidades.
Por eso es importante, no podemos tomar el libro de los Hechos para hacer doctrina para la iglesia, para el día de hoy, para la iglesia local, pero podemos encontrar muchos principios. Ahora, la iglesia tenía líderes, y nos queda un minuto. Algún versículo donde me muestre que la iglesia tenía algunos líderes. Filipenses, por ejemplo, capítulo 1. Porque todo organismo tiene que ser un organismo organizado, y la iglesia tiene líderes, pastores, obispos, es la misma palabra, y diáconos. ¿Tenés el versículo ahí de Filipenses capítulo 1? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Hay una diferencia fundamental entre obispos y diáconos. Obispos, pastores, sobrevedores, es la misma idea en cuanto a la palabra y tiene que ver con una tarea espiritual. Diáconos es una tarea más de servicio y de servicio en otro índole. El diácono lo vemos en Hechos capítulo 6, cuando servían las mesas. Los obispos están para apacentar la grey del Señor. Hay algunas denominaciones cristianas que ponen al diácono a la altura del pastor. Entonces el diácono es el que predica, el diácono es el que hace esto, el que hace lo otro. Cuando vamos a la Biblia, vemos el concepto de diácono sirviendo las mesas, atendiendo necesidades de la congregación. Entonces, pero sí vemos acá algo. Hay oficiales en la iglesia, hay obispos, hay diáconos. Podemos decir pastores y diáconos. Yo tengo la convicción de un gobierno pastoral, de una pluralidad, porque siempre la Biblia me habla de pastores. Entonces, pero pastor, obispo, sobrevedor, anciano, son diferentes oficios, pero la idea es la misma, y el diácono está para poder hacer un complemento. Dije que nos quedaba un minuto aproximadamente, entonces simplemente le invito a los versículos que le di, los anota y los vamos a ir comentando uno por uno en casa. ¿Le parece? Nos vemos, pero no deje de visitar nuestro canal, Capacitando a los Santos, visitar nuestro YouTube como Capacitando a los Santos, o el número telefónico 6048-2495. El tiempo voló, gracias por estar con nosotros, nos esperamos. Hasta luego. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.